Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la relación entre la fe y la duda? En este video te voy a ayudar a entender por qué la duda es necesaria para crecer espiritualmente. Pero antes de pasar al estudio de hoy, no olvides suscribirte a mi canal para que recibas la notificación de cada uno de los videos que subimos frecuentemente. Disfruta esta clase de hoy que compartí recientemente en Lunes de Inspiración. Es que el tema que quiero considerar hoy es uno de esos temas en el cual todos nosotros tenemos preguntas, pero no siempre tenemos la valentía para hacerlas. Por eso es que he titulado la administración de este lunes de inspiración, La duda, un acompañante de los hombres y mujeres de fe. Hay 4 palabras. Aquellos que toman notas en estas enseñanzas, puede sacar su libreta si está allí disponible o el teléfono, donde sea que usted esté, pero lo puede hacer en este momento porque hay mucha información que usted debe de anotar por allí para que luego la repase y pueda seguir creciendo en ese conocimiento. Hay 4 palabras griegas que se usan para describir la duda. La primera palabra es esa palabra distazo, que significa 2 veces o el doble. Importante. Y preste atención, por favor, preste atención. Usted sabe que yo enseño para que usted aprenda, no para yo satisfacer que enseñé. Así que preste atención. Distazo. ¿Qué significa esa palabra? Que es una de las palabras que se usa para duda en el Nuevo Testamento. Significa 2 veces o el doble. Esa es la palabra que Jesús usó en Mateo 14:31 para referirse a Pedro. El texto allí dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Note bien, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué lo juzgaste doble? ¿Por qué le diste doble significado a lo que estaba sucediendo? Ustedes recuerdan que era cuando Pedro se puso así como que bravo, valiente a caminar sobre el agua. Esa palabra allí es distazo. Esta palabra también es la que se usa en Mateo 28:17 para referirse a los discípulos, donde el texto dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Note bien. No dice que unos lo adoraron y los que lo adoraron no dudaron. Eso no es lo que está diciendo. Dice, lo adoraron. Pero de esos que estaban adorando, algunos estaban dudando. Le dio doble significado. La segunda palabra es diacrino. Es una palabra compuesta. La palabra dia, que es a través de, y crino, que significa juzgar o determinar. Esta es la palabra que se usa en Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, dice el texto, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La tercera palabra que se utiliza es dialogismos. Otra vez es una palabra compuesta, dia, a través de, y logisomai, que significa considerar. Esta es la palabra que se usa en Lucas 28, o mejor dicho, 24:38. Pero él les dijo, dice el texto, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Esa es la palabra para duda. Por eso es que lo que se considera a través de es lo que se estuvo escuchando o se estuvo participando, pero que produce en el corazón pensamientos que turban la mente. ¿Lo ve? Eso es lo que dice allí en Lucas 24:38. Y la cuarta palabra es diaporeo. Es una vez más una palabra compuesta, dia, a través de, y aporeo, perplejo. Es cuando uno se queda así, como decimos nosotros allá en el barrio, patidifuso, como que, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Es
es perplejidad, es como que tan sobrecogido por lo que está sucediendo que me siento perplejo, me siento confundido, tengo dudas. Hechos 10:17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. ¿Ve? El Señor le da una visión de lo que él va a hacer con los gentiles y Pedro se queda perplejo. En otras palabras, el hombre dudó. Es la palabra que se usa allí. ¿Cómo es que esto va a ser posible? Y no nos debe de extrañar, mis queridos hermanos, porque un judío formado en todo lo que tiene que ver con el judaísmo, la ley, la ceremonia, los ritos, todo lo que tiene que ver, de repente escucha que Dios tenía para los gentiles algo que ningún judío jamás se había podido imaginar, y era la salvación. Entonces, como podemos ver en la Biblia, la duda se describe, y esto es importante, como darle doble significado a algo. Se describe también como juzgar, considerar o estar perplejo. En español, la palabra duda viene del latín dubitare, de donde nosotros tenemos la palabra dudoso. Y hay dos conceptos que quiero compartir con ustedes que están relacionados a la duda, que son totalmente diferentes. El primero está relacionado a la incredulidad, al rechazo, a la negación, al agnosticismo y a lo que se conoce como la falta de fe. Es a este concepto que se le llama la duda cartesiana. El padre de esto es un filósofo de por allá el siglo XVII que se llama René Descartes. La duda cartesiana es un proceso sistemático de escepticismo, o en otras palabras, de duda. La duda se sistematiza sobre la verdad de las propias creencias. En otras palabras, se duda de todo lo que uno puede estar creyendo. Este método de la duda fue popularizado en la filosofía occidental de nuestra parte del mundo por este filósofo que es René Descartes, y él lo que pretendía era dudar de la verdad de todas las creencias para determinar cuáles podía estar seguro de que eran verdaderas. En otras palabras, él lo cuestionaba todo, él lo dudaba todo, y de acuerdo a su propio criterio, él determinaba qué cosas eran verdaderas. Este es el fundamento de la famosa declaración, que quizás usted la ha escuchado en algún momento, que se le atribuye precisamente a Descartes, donde él dice, pienso, por lo tanto soy. De hecho, la frase completa que se usaba era, dudo, por lo tanto pienso, y pienso, por lo tanto existo. En otras palabras, lo que yo piense es lo que le da sentido a mi existencia. Voy a dudar de todo lo que creo y voy a determinar, basado en mis conceptos, lo que es verdad. Esta es precisamente la forma de pensar que usan los escépticos y aquellos que se burlan en muchas ocasiones del evangelio. Ellos comienzan de la premisa de que desprecian lo que se está presentando, se burlan de eso para demostrar la incredulidad que ya preconcibieron. En otras palabras, si yo creo que eso no es cierto, no hay nada que tú me puedas decir que me cambie la manera de pensar. El otro concepto es el que se relaciona más bien con la incertidumbre, la falta de confianza, la reserva, aquello que es problemático, aquello que produce recelo, escepticismo, aquello que produce cuestionamiento, que es vacilante, no es permanente, no es continuo, es vacilante y es indeterminado. Son dos conceptos que están relacionados y que hacen una diferenciación en lo que se conoce como la duda. Hasta aquí vamos bien, creo que sí. Si usted me está siguiendo por allí,
puede ver que ya llevamos como que una secuencia para ir construyendo este pensamiento de cómo nosotros respondemos, de qué manera nosotros nos manejamos cuando vienen esos momentos de duda. Hasta aquí vamos bien. Pero la pregunta que tenemos que responder hoy es, ¿cómo se relaciona la fe y la duda? Lo primero que debemos hacer es una diferenciación de lo que es la fe, que viene del griego pistis en el contexto bíblico, y lo que es creer. Creer está más relacionado a un asentamiento mental, a una aceptación cognitiva, en otras palabras, que usted ha envuelto sus capacidades intelectuales para llegar a esa conclusión. Es esa afirmación que es algo dogmática, no es inflexible, no hay espacio para nada, de tener una certeza intelectual de que eso es. Ese aspecto del creer es estático. ¿Por qué? Porque está basado en información verificable. Por eso usted escucha gente que dice, si yo no veo, no creo. Si no lo toco, no creo. Si no lo siento, no creo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es más un convencimiento intelectual. Es una aceptación cognitiva. Por eso es que es estático. Uno puede haber creído algo y no tener fe para recibir otra cosa de Dios. Y allí es donde se hace la gran diferencia. Porque la fe es la receptividad y la disponibilidad de la voluntad. ¿Qué es lo que esto permite? Esto permite la certeza funcional de la actividad de Dios. En otras palabras, es dinámica. Una es estática porque está basada en un conjunto o en una información o en algún hecho o en alguna prueba, pero la fe es receptiva. Es la manera en cómo la voluntad está dispuesta para que Dios sea funcional en nuestra vida. Que no es un concepto de cabeza, no es un concepto de convencimiento intelectual, es una respuesta a la actividad de Dios. Y lo quiero repetir porque esto es importante, mis queridos hermanos. Esto es clave. Fe es la receptividad, es la disponibilidad de la voluntad que permite la certeza funcional de la actividad de Dios. Por eso es que es dinámica. Por eso usted lee en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde dice por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Barak. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Está diciendo que estos hombres fueron receptivos a la actividad de Dios y estuvieron disponibles para responder a lo que Dios estaba haciendo. Eso es lo que se llama ¿qué? Obediencia. ¿La obediencia qué es? La obediencia no es un convencimiento intelectual de que hasta que yo esté convencido de que eso es así voy a responder. No, la obediencia es la respuesta en fe a lo que ya sabemos que Dios está haciendo, que Dios está trabajando, que Él está obrando, que está fundamentado en lo que ha hecho en el pasado, en lo que está haciendo en el presente y lo que es capaz de hacer en el futuro. Por eso es que la fe es receptiva. No es esta fe de diccionario o una fe inventada por las experiencias que nosotros hemos tenido. No, es una receptividad que usted ve a través de toda la Escritura, aquellos hombres y mujeres que obedecieron al Señor en un momento determinante. ¿Qué fue lo que ellos discernieron? No porque lo entendieron, ellos discernieron, ellos sabían que había algo de Dios en el asunto y respondieron a esa actividad de parte del Señor. Ahora bien, ¿cómo es que se relaciona la duda al creer y a la fe? ¿Cómo es que se relaciona la duda al creer y a la fe? Lo primero que tenemos que determinar es este
este asunto del creer y la duda. El creer y la duda. Si el creer es la certeza intelectual de que yo tengo que tener todos los datos, de que yo tengo que tener toda la información, de que yo tengo que tener toda la evidencia para yo tener una creencia, ese creer no permite la incredulidad, no permite el rechazo, no permite la negación, mucho menos va a permitir cuestionamientos o reservas. ¿Por qué? Porque es un asunto de convencimiento intelectual. Hasta que no tenga toda la información que necesito para verificar lo que yo creo que debe ser verdad, no creo. ¿Lo vio? Es un convencimiento intelectual. Esa es precisamente la base del fundamentalismo o lo que pudiéramos llamar una fe ciega, en la cual cualquier clase de duda o cuestionamiento descalifica a la persona para recibir algo de parte de Dios. Note bien esto. Por eso hay tantos creyentes que viven con ese sentido de que no tienen suficiente fe. ¿Por qué? Porque en algún momento han dudado algo. En algún momento han cuestionado algo. En algún momento se sienten perplejos acerca de algo. En algún momento se han sentido confundidos. La religión enseña esto. Si tú tienes verdaderamente fe, tú no cuestionas nada. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y es aquí donde tenemos que poder entender esta dinámica conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque diferente al creer y la duda, la fe está fundamentada ¿en qué? La fe no está fundamentada en información verificable que yo tengo acerca de Dios. La fe está fundamentada ¿en qué? En el creer en Dios. Por lo tanto, no es funcional si hay incredulidad y rechazo de parte de Dios. Por eso es que hay una gran diferencia entre el pensamiento positivo, que yo produzco lo que yo quiero que suceda, y la fe en Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. No vaya a confundir una con la otra porque va a entrar en serios compromisos espirituales. Porque la fe está fundamentada en que creo que Dios es real, que es real. Por lo tanto, yo no puedo partir de la premisa de dudar o más bien de verificar si eso que se dice de Dios es cierto. No. ¿Por qué? Porque en el proceso puedo no tener toda la información necesaria. Yo creo que Él es real. Por lo tanto, si hubiese incredulidad y rechazo de parte de Dios, ya no es fe en Dios. La certeza funcional de la fe, mis amados hermanos, es receptiva. Es receptiva. Responde. Pero no puede responder si creemos o consideramos que es imposible, que es improbable o que es dudoso que Dios funcione fiel y suficientemente de acuerdo con quien Él es. Por eso es que la fe en Dios parte de saber, de una certeza en experiencia vivida, no en datos verificables. Una experiencia del que tiene fe en Dios, de que Él es real. El escritor de la carta a los Hebreos, una vez más, lo dice mejor que yo de lo que yo lo estoy compartiendo con ustedes. Dice, pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Allí no está diciendo si usted tiene fe para tener 2 carros o para tener un gran negocio o para alcanzar un nuevo estatus de vida o para lograr los sueños de su vida. No, usted no necesita nacer de nuevo para eso. Usted no necesita que la vida del Hijo gobierne su vida para lograr esas cosas. Mire a nuestro alrededor la cantidad de personas que sin tener fe en Dios han logrado esas cosas. Si se puede lograr sin la necesidad de Dios, entonces no es necesariamente de Dios.
Pero aquí dice, sin fe, sin la respuesta de la voluntad a lo que Dios está haciendo. Por eso es que en la carta a los Hebreos, eso está ligado ¿a qué? A la obediencia. Está ligado a la obediencia porque ellos estaban siendo perseguidos, estaban deslizándose, estaban entrando en terrenos peligrosos de herejías, estaban volviendo otra vez a las rutinas del judaísmo, a las rutinas de las ceremonias y todo esto. Y el escritor les tiene que decir, señores, cuando ustedes fueron iluminados, capítulo 10, ustedes no fueron iluminados porque ustedes tenían una capacidad mental extraordinaria, sino porque respondieron al mensaje que escucharon. Y aquí él les está diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí es donde me encanta, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Mire qué poderosa declaración. Entonces, se debe tener la convicción, la certeza de que Dios es quien dice que es y que Él hace lo que dice que hace. Ojo con esto. Esto es importante. La fe trabaja con la convicción de que Dios es quien dice que es. No el Dios que yo me invento, no el Dios que otro me presenta, el Dios que se ha revelado a mi vida en el Hijo. La convicción de que Dios es quien dice que es y que Él hace lo que dice que hace. Por eso, mis amados, es posible creer en Dios y no tener fe para recibir algo de parte de Él. A esto la Escritura le llama una mente dividida o la doble mentalidad. La doble mentalidad de la duda afirma que cree en Dios, pero cuestiona el carácter o la capacidad de Dios. ¿Ve? Lo juzga doble. Sí, porque tengo evidencia, he estudiado, tengo datos verificables. He leído el libro de Josh McDowell, Más que un carpintero, y bueno, puedo hacer una apologética inteligente de mi fe. ¿Ve? Todo eso es intelectual. Pero a la misma vez dudo, porque cuestiono el carácter y la capacidad de Dios. Por eso Santiago 1:8 lo dice de una manera tan precisa. El hombre de doble ánimo, de doble alma, que juzga doble, que es inconstante en todos sus caminos, no puede recibir nada de Dios. Si eso se lo hubiera dicho a la mayoría de nosotros en el siglo XXI, que estamos en este momento con un teléfono de $1,000 en la mano, con un equipo, sentaditos en la mayoría de los casos en condiciones extremadamente favorables, uno diría, wow, qué pena esa gente que está de esa manera. Pero si se le está diciendo a gente que están siendo perseguidos, que están corriendo, que están dispersos por toda una región, y de repente el escritor le dice, ¿sabe cuál es el problema de ustedes, mis queridos hermanos? Que ustedes juzgan las cosas dos veces. Ustedes no pueden creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías prometido y que ha venido a hacer la salvación del mundo, y a la misma vez no pueden creer que Dios los puede guardar en medio de esta situación. Están juzgando doble, tienen doble alma, están dudando. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las referencias en el Nuevo Testamento se refieren precisamente a esa doble mentalidad. Ahora, y esto que voy a decir es importante y va a liberar a muchos de ustedes. Escuche bien esto, los va a liberar, les va a ayudar, quizás si no hoy, en algún momento de su vida. Yo llevo caminando en el Señor más de 35 años. He tenido la oportunidad de sentarme con personas en las crisis más profundas de su vida.
he tenido mis propios horrores, he tenido mis propias caídas, he tenido mis propios cuestionamientos en la vida. Los momentos que más luz he tenido acerca de algo particularmente es cuando más profunda la duda ha estado. Lo que yo voy a decir ahora los va a liberar. A muchos de ustedes que tienen cuestionamientos, que están perplejos por lo que esté sucediendo. Si usted no ha pasado por nada complicado en la vida, no nos interesa sus opiniones teóricas. No nos interesa, literalmente. Es mejor que vaya a otro canal y busque otro donde todo está color de rosas y allí no se vive absolutamente nada. Pero si usted es como la mayoría de nosotros, que nos hacemos preguntas por qué se tiene que caer un edificio, aunque haya errores humanos, que nos hacemos preguntas por qué un niño tiene que nacer con cáncer, que nos hacemos preguntas por qué cuando todo parecía que estaba totalmente bien, apareció una enfermedad sin darnos ningún tipo de aviso. Si usted está allí y usted ha experimentado esas cosas de la vida que lo han dejado perplejo, esto le va a ayudar. Esto le va a ayudar inmensamente. Escuche bien esto. La certeza funcional de la fe. En otras palabras, mi fe en Dios, por cuanto está basada en que creo que le hay y que Él me ha capacitado y me ha empoderado para responder. Ojo, eso es lo que es responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder. En obediencia, yo respondo porque tengo la capacidad que Dios me ha dado para responder. Esto es importante, mis amados. Esto les va a ayudar mucho. Nosotros somos responsables. ¿En qué? En obediencia. ¿Por qué? Porque la fe es funcional, no es estática. Es dinámica, es una fe que está basada en la certeza de que Dios es y en su carácter fiel y verdadero. Esa certeza funcional de la fe permite el cuestionamiento. Ojo, permite el cuestionamiento mental, permite la perplejidad emocional. Permite las reservas y la incertidumbre. Permite el hacer preguntas. Permite preguntar por qué. Permite. Si ya usted cruzó por allí, está bien. No hay problema. Pero la mayoría en silencio, en horas de la noche, en situaciones complicadas y complejas de la vida, se preguntan por qué. Estas son las cosas que si las decimos en público, más de un evangélico te va a decir es que no tienes fe, es que no has pasado por allí. No. Los que hemos cruzado el valle de sombra de muerte saben la cantidad de dudas que vienen a la mente. Saben lo que es el grito del alma cuando pregunta ¿por qué te abates dentro de mí, alma mía? Sabe lo que es querer salir de este planeta porque parece que no resistes las luchas que estás enfrentando. La certeza de la fe. De la fe permite el cuestionamiento mental. Permite la reserva, la incertidumbre, la perplejidad que sucede a veces en estos asuntos de la vida. Por eso cuando vivimos por la fe que es receptiva, por la fe que está disponible para la función de Dios para nuestra vida, tenemos el espacio en nuestro corazón, tenemos el espacio en nuestra vida, tenemos el espacio en nuestro existir para hacernos las preguntas. ¿Sabe por qué? No sé usted, pero yo no siempre sé qué Dios puede estar haciendo en ciertos momentos determinados. O usted ya los descifró. O ya usted tiene de la A a la Z todo descifrado. Porque si eso es así, entonces ya usted puede estar sentado como si fuera Dios.
Nosotros no siempre sabemos lo que Dios puede estar haciendo en ciertos momentos determinados. Y esto no tiene que ver con escape, esto no tiene que ver con negación. Eso es lo que mucha gente hace, porque se le ha enseñado que si duda algo, que si pregunta algo, que si se siente mal por algo, le está fallando a Dios. No, mis queridos hermanos y hermanas, no siempre sabemos lo que Dios puede estar haciendo en ciertos momentos y eso causa perplejidad, eso causa como que ese cuestionamiento. No siempre sabemos dónde acabarán esas situaciones que nosotros estamos enfrentando. Seguro que es fácil cuando uno no está pasando nada, todo obrará para bien para aquellos que aman al Señor, hasta que eso que termina sucediendo no se parece en nada a lo que tú creías que debería de ser. No siempre sabemos cómo acaban las situaciones. No sabemos en realidad en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, si no en todas, lo que Dios va a hacer después. Tampoco sabemos cómo Dios va a resolver el asunto. Este asunto de un evangelio de fórmula, haz esto que Dios hará aquello, eso le trabaja solamente en la cabeza del que no ha vivido nada. ¿Cómo ustedes piensan que los apóstoles, predicando el evangelio, creyendo lo que Dios había dicho y había hecho en el Hijo, terminan su vida totalmente de una forma que jamás usted y yo nos hubiéramos imaginado? Y si usted cree que ellos no eran maduros espiritualmente, entonces nosotros no hemos entendido lo que es madurez espiritual. Porque madurez espiritual no es negar las realidades. Madurez espiritual es estar reconciliado de tal forma en nuestro espíritu, alma y cuerpo que lo que Dios haga está bien. Y lo que no haga, también está bien. No siempre sabemos cómo Dios va a resolver el asunto. No sabemos cómo se resolverá una situación en particular. No sabemos por qué Dios permite ciertas circunstancias o por qué en ocasiones actúa como lo hace. En momentos como esos, mis amados hermanos, en momentos como esos, la situación en donde nos encontramos es problemática, es indeterminada. Pueden haber pérdidas, pueden haber fracasos, pueden haber situaciones complejas, pueden haber cuestionamientos, pueden haber dudas, cuestionamos, estamos inseguros, nos sentimos perplejos, nos vemos obligados, ¿sabe a qué? A reconocer nuestra propia incapacidad y nuestra propia falta de fe mientras permanecemos receptivos a la actividad de Dios. Por eso es que esto es libertador. ¿Por qué? Porque la fe que es receptiva, que es dinámica, que está confiando en la actividad de Dios en nosotros y en medio de lo que estamos viviendo, mis amados hermanos, no necesita una evidencia tangible para saber que Dios es real y Él cumple lo que se ha propuesto. Por eso es que en momentos como esos nos vemos obligados. A veces nosotros somos muy dados para hablar muy rápido, como si lo conociéramos todo, como que podemos juzgarlo todo. No, mis amados hermanos, hay tantas cosas que están en el lado gris que no tenemos la respuesta intelectual para poderlas explicar, pero eso no elimina la realidad de que en esa situación Dios está haciendo algo y nosotros nos mantenemos ¿qué? Receptivos. Permanecemos receptivos a esa actividad de Dios. Estamos allí reconociendo nuestra incapacidad, nuestras limitaciones, nuestra carencia de comprensión de tantas cosas en la vida. Estamos allí no haciéndonos Dios porque conozco 5 textos bíblicos o porque estoy en la verdad presente o porque se me fue iluminado el evangelio de la gracia. Todo eso suena hermoso, suena bonito, pero es allí en el meollo de las situaciones de la vida donde tenemos que permanecer receptivos, donde es allí donde podemos descansar en que Dios es real, que aquello que en un momento pude ver en mis mejores momentos es poderoso para preservarme en mis peores experiencias. Judas 1:22 lo dice. Algunos que dudan, convencerlos. Convencerlos. Mis amados, Dios es suficientemente grande y comprensivo para aceptar tus dudas.
Solo en la mente de un religioso piensa que Dios se intimida cuando yo dudo, o cuando estoy perplejo, o cuando... solo en la mente de alguien que lo que tiene son conceptos de Dios, se puede llegar a creer que Dios se disminuye cuando usted duda, cuando nosotros cuestionamos. Pero yo quiero darle una buena noticia. Dios es suficientemente grande y comprensivo para aceptar nuestras dudas, para convencernos y asegurarnos de su carácter y suficiencia y para llevarnos a un mayor nivel de receptividad, a una respuesta basada en una realidad de Él. Por eso no es fe en mi fe. Por eso no es fe en lo que yo digo. Por eso no es fe en lo que yo pueda crear. Es fe en Dios. Fe en Dios. ¿Por qué? Porque Él es más grande que mis dudas. Él es más grande que mis cuestionamientos. Él es más grande que cualquier situación que tú puedas haber enfrentado en la vida. Él puede entender por qué tú cuestionas cuando los más que te debieron haber cuidado fueron los más que te maltrataron. Tú puedes cuestionar después de haber vivido tantas cosas hermosas, por qué he enfrentado esta situación en esta etapa de mi vida. Él puede comprender eso. ¿Y sabes qué? Él viene a socorrernos. Viene a socorrernos. Viene a cuidarnos. Él puede comprender. Cuando te profetizaron que ese era el hombre y la mujer de tu vida y 20 años, 30 años después se divorciaron, Él puede comprender cuando tú dudas eso. Él lo puede comprender. Pero está allí orando para asegurarnos de su carácter, para asegurarnos de su suficiencia y para elevarnos a un mayor nivel de receptividad en la fe. Ustedes lo deben de haber vivido. Ustedes lo deben de haber experimentado. Lo que pasa es que si uno llega a decir que en el proceso dudó, te ponen la X, hombre de poca fe. Por eso no recibes, te dicen. Por eso es que estás como estás, porque tú no crees. No, tú puedes creer aquí en la cabeza y acá abajo en el corazón. No hay una disposición de la voluntad para responder a quien Dios es y que Él hace lo que Él dice que hace. Por eso, queridos hermanos, a través de la historia, hombres y mujeres de Dios han enfrentado la duda. Han enfrentado la duda con una fe que descansa no en un concepto intelectual de lo que debemos entender o que lo debemos entender todo, sino en la realidad de un Dios que es más grande que mis dudas y más fiel de lo que mi mente sea capaz de aceptar. Por eso quiero terminar esta ministración de hoy considerando lo que algunos han dicho a través de la historia. Hombres que han marcado la historia, hombres que han dejado su huella en el pensamiento teológico, en la vivencia de una fe dinámica, en la creencia de un Dios real a pesar de lo que ellos personalmente vivieron. De esa gente es bueno aprender. Es bueno escuchar o leer lo que han comentado, porque nos informa, nos ayuda a ponerle palabras a nuestro vocabulario, nos ayuda a darle sentido a la experiencia espiritual que a veces es tan complicada comunicar. Francis Bacon es uno de esos hombres. Él dice, si un hombre comienza con certezas, terminará con dudas. Pero si se contenta con empezar con dudas, terminará con certezas. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Si un hombre comienza con certezas, terminará con dudas. Pero si se contenta con empezar con dudas, terminará con certezas. Martín Lutero dice, el conocimiento y la duda son inseparables para el hombre. La única alternativa, dice él, al conocimiento con duda es no tener ningún conocimiento. Solo Dios y ciertos locos no tienen dudas.
¿Lo entendió? Él está diciendo, por cuanto tenemos conocimiento de cosas, se dudan. Pero solamente en la cabeza de un loco o Dios mismo es que las dudas no existen. ¿Por qué? Porque son parte de la experiencia humana. Alfred Lloyd Tennyson, él dice, hay más fe en la duda honesta, y él dice allí, créeme, que en la mitad de los credos. Hay más fe en la duda honesta que en la mitad de los credos. George MacDonald dice, la duda puede ser una herramienta en la mano de Dios, utilizada en la vida de aquellos que lo permiten para el fortalecimiento, no la destrucción de la fe. Ojo con eso. La duda puede ser una herramienta. ¿Por qué? Porque nos lleva a un estado de plena confianza, de pleno descanso en quien Dios dice que Él es. No en mi imaginación, no en mis conceptos, no en el ídolo que yo me he creado, no en el Dios que yo he querido creer. No. La duda, decía George MacDonald, la duda puede ser una herramienta en la mano de Dios, utilizada en la vida de aquellos que lo permiten. Ojo, que lo permiten para el fortalecimiento, no la destrucción de la fe. Y por último, C.S. Lewis. Ustedes lo conocen, muchos han leído sus libros. Él dice, si la nuestra es una fe examinada, no deberíamos tener miedo a dudar. Si la nuestra es una fe examinada, no deberíamos tener miedo a dudar. Si la duda está finalmente justificada, dice él, entonces estábamos creyendo en lo que claramente no valía la pena creer. Pero si la duda es respondida, nuestra fe se ha fortalecido. Y él concluye ese pensamiento diciendo, conoce a Dios con más certeza y puedes disfrutar de Dios más profundamente. Mis amados hermanos, esto es liberador. Tener fe en Dios, aunque en tu mente hayan dudas, aunque cuestiones, aunque te veas perplejo. A la medida que vamos conociendo más a ese Dios que se ha revelado en el Hijo, que intimamos con su verdad, que permitimos que su Espíritu ministre a nuestro ser, que vamos creciendo en conocimiento espiritual, sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, que vamos aprendiendo a caminar de la misma manera que recibimos a Cristo. Es lo que dice Pablo, caminar en Cristo de la misma manera que lo recibiste. ¿Cómo recibimos a Cristo? ¿Cuando lo convencieron intelectualmente de que Él es real? ¿O cuando usted oyó y en fe respondió al mensaje de la cruz? En fe lo recibimos y en fe caminamos. Él no ha dejado de obrar en ti. Quizás en este momento tú te puedes encontrar en el peor momento de tu vida. Estás cuestionando hasta la luz eléctrica. Está bien. Eso a Dios no le impresiona. Lo que yo quiero es que hoy simplemente tú digas, Señor, yo soy tuyo. Yo soy tuya. Y yo voy a descansar. Voy a responder en que tú dices, a quien tú dices que eres quien eres. Y que tú haces lo que dices que haces. Yo no sé cuál va a ser el fin de esto. Yo no sé cuál va a ser el resultado final. Yo no sé cómo vamos a salir de esta ni cómo vamos a terminar esto. Desconozco, pero no estoy confiando en mí. Estoy descansando en ti. Si eso tú lo puedes hacer hoy, estás respondiendo en fe. Estás permitiendo que la obra del Espíritu continúe obrando en tu ser.
Hay tantos que se han apartado, hay tantos que se han descarriado, hay muchos que han vuelto atrás porque la duda los sobrecogió. Y cuando fueron a preguntarle a alguien, lo bombardearon con textos bíblicos fuera de contexto. Los acusaron más de la duda que estaban teniendo. Por supuesto, no encuentran entonces un hábitat, un lugar donde se dé espacio para que crezcamos. Más bien hay que haber llegado porque de lo contrario estás descalificado. Esas son las características de la religiosidad. Esas son las características de tener mucha teoría, pero no haber experimentado a Dios en la realidad de la vida. Usted y yo sabemos que cuando vienen momentos complicados que nos dejan perplejos, en muchas ocasiones vienen tantas preguntas a nuestra mente. Pero eso no significa que tú no puedes responder a Dios en fe. Descansa. En ocasiones lo que hay es que esperar. En otras ocasiones es moverte. En otras ocasiones tienes que descansar simplemente en Él. En ocasiones tendrás que simplemente poder adorar a Dios en el calabozo. En otras ocasiones vas a tener que salir corriendo y bajar por la ventana. En ocasiones tendrás que cruzar un desierto y en ocasiones tendrás que esperar que Dios sea el que provee el agua. Yo no sé lo que es. Nosotros queremos tener claro tanta cosa y tanto paso y tantas situaciones que suceden en la vida. Eso no es real. El evangelio no es una respuesta para cada situación que nosotros enfrentamos en la vida. Es la respuesta al mayor problema que teníamos en la vida. ¿Sabe cuál era? Que en cuanto a lo de Dios se refiere, estábamos muertos, pero ahora hemos sido hechos partícipes de su vida. En otras palabras, tu mayor problema ya está resuelto. Todo lo demás son los inconvenientes que se viven en esta vida. Lo mayor ya está resuelto. Y es desde allí que la vida de Dios nos fortalece, vamos madurando nuestro vocabulario, nuestra manera de pensar y nuestro caminar sigue siendo y va en aumento a la estatura de ese varón perfecto. Vamos creciendo en Cristo el Señor. Vamos comprendiendo la realidad de Dios en nuestra vida. Bueno, confío que este estudio haya sido de edificación para tu vida espiritual y que muchas de esas preguntas que surgen acerca de la fe, el creer y la duda hayan sido respondidas. Recuerda que si quieres profundizar más en tu conocimiento de la Biblia libre de religiosidad, solamente enfocados en la verdad de Dios en Cristo, te invito a que le eches un vistazo a nuestra escuela virtual Transformados en Cristo. La comunidad virtual Transformados en Cristo es una plataforma de estudio donde vas a encontrar clases pregrabadas, clases que damos en vivo toda la semana, libros digitales, seminarios, conferencias, en fin, es una plataforma de empoderamiento espiritual para ayudarte en tu desarrollo y formación en Cristo. La puedes visitar por allí oprimiendo el enlace www.transformadosencristo.com, www.transformadosencristo.com. Lo puedes ver por allí en la descripción y será un placer recibirte como uno de nuestros estudiantes. Así que bendecidos, bendecidas son todos y todas. Y bueno, nos veremos en la próxima clase, en el próximo video que estaremos subiendo para tu edificación. Bendecidos.